quiero conversar un poco hoy tiene que ver con las efemérides, que seguramente se la estoy spoileando a gusto, pero me parece que es importante que reflexionemos y analicemos lo que pasaba un día como hoy de hace 200 años. El 12 de agosto del año 1821 se creaba una de las universidades más prestigiosas del país, de Latinoamérica o de Hispanoamérica y del mundo. Estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, que un día como hoy nacía. Hay que entender un poco el contexto, y siempre me gusta explicarlo, cómo se dio este nacimiento de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, pensemos en ese año 1821, donde existía la Universidad de Córdoba como universidad potente e importante de esta incipiente nación. 1816 es la Declaración de la Independencia, 1810 es el primer grito revolucionario. En 1821 todavía quien iba a ser la capital de todos los argentinos y una de las ciudades más importantes del mundo, no tenía universidad propia, no tenía universidad pública propia. Los afortunados adinerados de la época que vivían en la ciudad de Buenos Aires iban a estudiar a Córdoba o iban a estudiar a la Universidad del Potosí, que tenía hoy Bolivia, que tenía muchísimo más prestigio y tenía una historia y el que podía también se iba un poquito más lejos y tal vez se iba a Lima. Ese era el contexto de la creación de la Universidad de Buenos Aires y pensemos que para esa creación hubo un gran lobby de la época de la Universidad de Córdoba para que esta universidad no se creara, la de Buenos Aires, porque justamente las aulas estaban colmadas de alumnos porteños. Desde el gobierno se anunció la apertura de la Universidad de Buenos Aires el 9 de agosto de 1821 y la inauguración fue a toda pompa. Desde el sábado 11 de agosto, frente a la hoy iglesia de San Ignacio, que fue iluminada con 2 orquestas, se turnaron a ejecutar diversas piezas durante todo el día y toda la noche. Esta iglesia de San Ignacio de Loyola, que para aquellos que les guste un poco la historia y conocer la ciudad de Buenos Aires, la van a encontrar en la calle Bolívar al 400. Así que es importante si la quieren conocer porque es parte fundacional y fundamental de nuestra historia. El gobernador de la época, Martín Rodríguez, secundado por sus ministros, por jefes militares, autoridades de la iglesia y por profesores, se decidieron a dar el salto inaugural de la que hoy es una de las universidades más importantes del país. En ese grupo también estaba Sáenz, que era un representante de la iglesia de la época, que fue el principal impulsor de la apertura de esta universidad. Cuando estuvieron frente al altar, alguien alcanzó el edicto de creación que estaba depositado en un almohadón de tela de damasco y oro, y ese fue el crecimiento de esta importante universidad. Se festejó hasta la noche, como te decía, con orquestas y una importante asistencia de público. Comenzó a funcionar en la denominada hoy Manzana de las Luces, tal como lo había imaginado el virrey Bertiz en el año 1771, que fue el primero que trajo una propuesta de creación de universidad para la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que años antes, con el virrey Bertiz a la cabeza, esa universidad nunca pudo crearse, como te decía, por el lobby de Córdoba, por el lobby de Potosí, y también porque a España, que era el que debía dar la venia, 1771 todavía no estaba el grito de libertad y el grito de independencia, los problemas que tenía España, los problemas que tenía Carlos III, le eran muy ajenos a una ciudad que quedaba en el fin del mundo. La universidad, en su creación, tenía un edificio con una biblioteca y estaba al lado del Colegio de San Carlos. 2 años después se instaló allí también el Museo de Ciencias Naturales. ¿Cuáles eran las primeras carreras que se cursaban? Se cursaba letras,
se cursaba estudios preparatorios para ser docente, y el propio Rivadavia también estudió ciencias exactas, se estudiaba medicina, se estudiaba jurisprudencia y ciencias sagradas, que fue obviamente también impulsada por la Iglesia Católica. La primera inscripción fue la siguiente en medicina, que tuvo, se estudiaba en 4 años, en 9 se estudiaba jurisprudencia. Y la verdad es que es una importante noticia contarles esto. Antonio Sáenz, como te decía, fue el principal impulsor en los años previos a la creación, y merece este recuerdo como importante legado que nos ha dejado. Y creo que en el marco de la Argentina que vivimos hoy, recordar la creación de una universidad, yo cuento esta historia, más allá de que no estudié en una universidad pública, porque me parece trascendente que podamos, en todo el arco educativo de la Argentina, generar un salto de calidad que hoy, entiendo, desde mi humilde opinión, le falta a nuestro país. Le falta ese salto educativo de consistencia, de perseverancia, de chicos que sean integrados al sistema y no expulsados, una reconversión también respecto a sus carreras. Uno le pregunta a cualquiera cuáles son las carreras del futuro, y no es lo ideal que los chicos sigan estudiando para ser, o la mayoría de los chicos, no todos, para salir siendo contadores o salir siendo abogados. Esto de a poco fue cambiando, pero no es la totalidad de lo que nos sucede. Y hay que empezar desde abajo. Hay que pensar de un sistema integrado desde los primeros años, donde el chico se sienta contenido en las aulas, donde el chico se sienta atraído por el conocimiento, y donde las personas tengamos claro que con la educación podemos vivir mejor, que con la educación podemos salir mejor. Sobre todo de estos años tan difíciles, no quiero hacer una cuestión política en cuanto a años, pero sí todos lo sabemos y no somos tontos, de postración que ha venido teniendo el país. Necesitamos cerebros, necesitamos gente pensante, necesitamos gente reflexiva, y sobre todo necesitamos gente con ganas de transformar la realidad que hoy todos vivimos. Ojalá que estos 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires, en este marco y en este contexto histórico que fue tan difícil como te contaba, para llegar a lograrlo, sea el puntapié de pensar en una Argentina mejor, de una Argentina con un alto nivel educativo que nos ayude, no va a ser de un día para otro, en los próximos años a salir de esta postración en la que nos han dejado tantos años de zozobra, sin hacer alusión a ningún gobierno, pero que claramente se ve, y que la educación sea eso, el granito fundamental para salir adelante. Esto es El Arranque.